Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos sintonizan también a través de la magia de la señal del canal 85 de Claro y 85 de Win, Voz Media Network. Gracias a los que nos siguen a través del canal de YouTube Voz Media Network en vivo y ponen sus comentarios, algunos a favor, otros no, pero ese es el juego de la democracia. Gracias también a los que en este momento están entrando a De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es mi canal de YouTube. Allí ustedes pueden ver entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches aquí en el canal 16 del cable de Altiz, en el canal 18 del telecable de Claro y en el canal 85 del telecable de Claro y, cómo no, a través del 85 del telecable de Win Telecom. Aquí estamos en esta noche con todo menos con miedo. Miren, yo pienso que una de las grandes decepciones del pueblo dominicano es apostar por alguien, propugnar por alguien y que al final ese alguien no cumpla con los deseos, con las promesas, con los anhelos que el pueblo ha tenido con esa persona. Y yo pienso que lo más terrible en sociedades como las nuestras es pasar de víctima a victimario. Nosotros vimos recientemente un caso así, y fue el caso del ex procurador general de la República, que después de tener toda la autoridad del mundo, de ser una persona que tenía influencia en la sociedad, pasó a ser un simple preso, y todo empezó cuando pasó a convertirse en victimario de una persona. O sea, la sociedad dominicana siempre se pone de un lado u de otro cuando observa algún nivel de injusticia. Y ese mismo caso de Jean Alain fue la piedra que destapó su desgracia con la ex jueza de la Corte Suprema, así debería llamarse, Corte Suprema de Justicia, doña Miriam Germán Brito, hoy Procuradora General de la República. Cuando Miriam estaba postulando para quedarse en la Suprema Corte de Justicia y presidir la Cámara Penal, el gobierno de Danilo en ese momento, que era quien tenía la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, hizo todo un movimiento con la finalidad de que Miriam no se quedara. Y llevaron esto hasta el plano personal. La sociedad dominicana se indignó escuchando las aseveraciones y las acusaciones y los disparates que el ex procurador general de la República, Jean Alain, lanzó contra Miriam. El caso llegó a un punto tal que la sociedad dominicana se solidarizó con Miriam Germán Brito, entendiendo que se había cometido un abuso y que era un atrevimiento de parte de aquel muchacho, junto con los que lo mandaron a hacer eso, cometer eso contra esa señora que hasta ese momento tenía toda la credibilidad pública desde la Suprema Corte de Justicia. Pasaron los meses y, como una forma de poder pagar el daño que le habían hecho, muchos propugnaban que Miriam fuera incluso candidata a senadora o candidata a diputada. Muchos hasta la llegaron a mencionar como una compañera de fórmula de boleta de la oposición, sea de Leonel o sea de Luis en ese momento, como una forma de reivindicar el daño que le hicieron. Sin embargo, cuando gana las elecciones el presidente Luis Abinader y en Palacio comienza a designar el tren gubernamental que le va a acompañar, lo que era ya de esperarse se dio. Miriam Germán
fue designada Procuradora General de la República. Y todo el mundo entendía que tras el nombramiento de doña Miriam podían realizarse los sueños del pueblo dominicano de encontrar verdadera justicia. Y la gente entendía que tras el nombramiento de Miriam Germán Brito podríamos encontrar los sometimientos a aquellos que habían desfalcado el Estado Dominicano. Pasaron los meses y han pasado ya casi 3 años y ciertamente los sueños que el pueblo tenía con Miriam respecto a que se satisfaciera su sed de justicia no ha sido así. ¿Cuál ha sido el principal problema? Bueno, el principal problema, muchos dicen, a pesar de que ella dice otra cosa, es que aparentemente ella ha estado jugando a la política. Y dicen eso porque los casos judiciales arrancan y se detienen en el despacho de doña Miriam. En principio, muchos amigos la defendían diciendo que eso sucedía porque doña Miriam, como había sido jueza, siempre buscaba la forma de que los expedientes estuvieran completos. Y eso podría sostenerse en los primeros meses. Pero ya han pasado años, 3 años, y la cantidad de expedientes que se han logrado realizar son muy pocos. Otra de las excusas que nos han querido meter es el tema presupuestario y que no tienen suficiente personal, y yo pudiera hasta creerle. Sin embargo, uno de los elementos o el elemento fundamental que llevó a que este gobierno tuviera niveles de popularidad fue precisamente el tema de la justicia, de la famosa justicia independiente, del Ministerio Público Independiente. Entonces, ¿por qué? Si el Ministerio Público Independiente es de las banderas, o fue en un momento de las banderas del gobierno, ¿por qué doña Miriam, a través de la Presidencia de la República, no logró conquistar los recursos económicos necesarios para que el dinero del pueblo volviera a sus bolsillos? Bueno, hace algunos días yo estoy observando el comportamiento de la actual Procuradora General de la República. Y yo digo que yo tengo suficiente moral porque quizá fui uno de los ciudadanos que más propugnó, promocionó y promovió que Miriam fuera la Procuraduría General de la República. Primero, para que la sociedad encontrara justicia, y segundo, para que se enmendara el daño que le hicieron. Pero en los últimos días he visto cosas que no me gustan. Y no es de gustarme porque hay que complacerme, no. Lo que pasa es que lo que se le prometió a la sociedad, lo que se le dijo a la sociedad y lo que ella se comprometió no es lo que se le ha dado. Doña Miriam anunció en un momento que tenía más de 500 casos de corrupción. Y yo me he preguntado públicamente qué ha pasado con los 500 casos de corrupción que doña Miriam habló. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde quedaron? ¿En qué sitio quedaron? Porque no hemos logrado ver la solución de esos 500 casos. Ni siquiera hemos logrado ver 10 casos. Y yo digo que el tema de la Procuraduría es preocupante porque parece ser que doña Miriam responde más a sectores que no tienen que ver con la justicia que a los sectores sociales que están reclamando que esta suerte de vagabundería que estamos viviendo cambie. El otro día, la señora Nuria Piera presentó un caso de un muchacho que tenía como un negocio piramidal y que había estafado, qué sé yo, cuando ella le hizo una entrevista a ese muchacho. No habían pasado 2 semanas cuando ya la Procuraduría lo tenía preso, a toda velocidad. Y yo digo, Miriam es la procuradora de Nuria Piera.
o es la procuradora de los dominicanos? Yo me lo pregunto porque la premura con que ella actuó nos indica que aparentemente lo que ella persigue son los casos mediáticos y no los casos con sustento. Y yo todos los días en mi reflexión personal me pregunto, a propósito de unas declaraciones que ella dio de que a ella nunca nadie la ha presionado. Ella dijo en un momento que sí había recibido presión y después cambió el discurso. Por eso uno no sabe realmente cuál es la función de esta señora. El caso es que con el respeto que se merece doña Miriam, no ha dado pie con bola en esa función. Y yo siempre he dicho que el gran problema de nuestra sociedad es que los funcionarios de cualquier índole, no dan pie con bola en una función e insisten en quedarse. Si el discurso y la lucha fundamental de este gobierno fue fin de la corrupción y fin de la impunidad, por lo que la gente votó por Luis, esa fue en la ola que Luis se montó. Y han pasado casi 3 años y todavía no hemos logrado ver que ni se cumple el tema del fin de la corrupción, ni mucho menos el fin de la impunidad. Entonces uno dice, ¿en qué estamos? ¿En el peso o en el peso y medio? Miren, y yo creo que ejemplarizar es mejor que uno a veces venir a teorizar, poner ejemplos claros. Y voy a citarle 2 casos de la administración pasada y 2 casos de esta administración. El primer caso que quiero citarle a la señora Germán es el caso de Donald Guerrero. Donald Guerrero, salvo prueben lo contrario, ha habido toda clase de manipulación política para que este señor no vaya a la justicia. Y han buscado todas las formas para que este caso tarde. Y muchos dicen que sí, que al final él va a ir preso. Y yo ahora digo y me pregunto, ¿va a ir preso bajo qué condiciones? ¿Bajo hacer un acuerdo rápido, mandarlo a su casa y enterrar ese caso, como pasó, por ejemplo, con un amigo de Miriam Germán llamado Víctor Díaz Rúa? Yo lo pregunto, y no es porque ni siquiera yo quiero que que metan preso a nadie injustamente, no, pero la ley tiene que cumplirse. Y el que es señalado como un corrupto y hay elementos con esa persona tiene que ir a los tribunales. Nadie está por encima del bien y del mal. El caso es que Donald Guerrero es vinculado a aportes importantes a gente de este gobierno. Y yo creo que al gobierno le hace más daño tapar a personas del pasado que tengan vínculos con el presente, taparlos sobre casos judiciales, porque eso es como jalarle la oreja al tigre. Si te quedas, te va a comer, y si te mandas, te va a comer también. Entonces, querer tapar las cosas que pasaron en el gobierno pasado, por ejemplo, con lo que sucedió en Hacienda, donde se habla de corrupción de más de 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos. Ya hay un acuerdo donde algunos de los colaboradores del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, entregaron 2,000 y pico de millones de pesos. Ya el acuerdo está por ahí. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para ejecutar entonces eso? ¿Qué es lo que se espera para resolver ese tema? ¿Qué es lo que se espera para enviarle la señal a la sociedad de que la Procuraduría sí está haciendo su trabajo? Le voy a dar otro caso del pasado gobierno, las visitas sorpresas. Lo que hay en ese tema de las visitas sorpresas salpica hasta un exmandatario. Y yo me pregunto por qué razón
Ni se ha entregado la auditoría de la visita sorpresa, ni se ha empezado el proceso de judicialización. Noten con la premura que mandan una gente que va a una entrevista editada con una señora que se llama Nuria. Mándalo de una vez para la cárcel, que uno hasta podría pensar que todo eso es planificado porque la mente es libre de pensar lo que quiere. Uno podría pensar que con la finalidad de darle aires de que la Procuraduría sí trabaja, esos casos así que saben que son delitos, pues yo no estoy diciendo que no es un delito. Ahora, hay otros casos mucho más grandes que la Procuraduría tiene 2 años y que supuestamente no ha empezado porque no tiene dinero o porque no tiene personal. Entonces miren cómo encontraron personal para resolver un disparate. ¿Me entienden? Lo que ese muchacho se robó, que es incorrecto lo que ha hecho, lo que ellos lo acusan de haber estafado, no es ni la quinta parte de lo que en la visita sorpresa se perdió. No es el 1% de lo que se perdió en la visita sorpresa. Entonces uno podría, vuelvo y lo digo, pensar que hay algún acuerdo político que no permite que esos procesos judiciales avancen. Y uno se pregunta en manos de quién están, quién es el responsable, quién se encarga de que no suceda eso. Hay presiones para que la señora procuradora no haga eso. Entonces le puse 2 casos, procurador, el caso de Donald Guerrero y el caso de la visita sorpresa. 2 casos del pasado que no hemos llegado a ningún punto y donde hay miles de millones de pesos de los bolsillos suyos y míos envueltos. Ahora le voy a poner 2 casos de este gobierno. El caso del ministro de Educación, del ex ministro de Educación, Roberto Furcal. Él está enfermo y esperamos que se sane. Sin embargo, yo digo que este caso no solo es Furcal, es todos los que le ayudaron en esa mafia que había desde el Ministerio de Educación. Y hay elementos, hay un documento, hay una investigación depositada en el Ministerio Público acerca de lo que sucedió en educación. ¿Qué esperan para darle marcha al tema, para arrancar con ese tema? Recursos, igual como el caso del que presentó la señora Nuria, que usted de una vez lo actúa rápido, con ese sí, porque era un jodido. Pero con los poderosos que están en ese expediente, no. Entonces la ley entra por casa, doña Miriam. Lo que pasó en el Ministerio de Educación, en la gestión del señor Furcal, deja un mal sabor del proceso de cambio que nos vendieron a la sociedad dominicana. Y yo pienso que Luis, que lo quitó de ese puesto, abrió la brecha para que usted y los que le colaboran empiecen los procesos de investigación y de judicialización de la corrupción. Le voy a dar un segundo caso. Me dicen mis fuentes que hay un voluptuoso expediente acerca del Ministerio de Viviendas y del señor Carlos Bonilla. Ese muchacho ha dado mucha agua de beber. Yo a partir de mañana voy a comenzar a revelar detalles de ese expediente. A pesar que doña Miriam envió una carta diciendo de que no debían publicarse o que no debían airearse determinados expedientes, yo creo que es un daño que se le hace a la sociedad dominicana. Que expedientes que tienen que ser conocidos permanezcan ocultos. Lo que está pasando en el Ministerio de Viviendas es sencillamente un escándalo. El señor Carlos Bonilla, arrogante, prepotente, beligerante ministro de Viviendas, tendrá que responder en la justicia. Ese va a ser el primer caso Medusa de este gobierno. Porque las implicaciones que se derivan desde el Ministerio de Vivienda son sencillamente, miren, meten miedo. Entonces doña Miriam ya tiene los elementos. Hay una documentación de auditorías
testigos de lo que se está moviendo ahí, de lo que se está moviendo en el Ministerio de Viviendas. ¿Qué se espera, doña Miriam? Entonces, todo esto yo lo digo por la carta pública que salió ayer de la señora Germán, llamándole la atención a los procuradores, diciéndole que se le puede dañar su carrera si tienen problemas con su superior jerárquico, que todo esto. Nosotros vivimos una sociedad democrática. Y si el superior jerárquico en cualquier institución no está haciendo lo que es correcto, entonces ese superior hay que denunciarlo. Y hay que enmendarle la plana y hay que enfrentarlo. A mí me dicen que eso ella lo está diciendo por Jenny Berenice Reynoso. Jenny ha sido la más sufrida en todo este caso porque ha quedado como la mala de la película. A pesar de que Participación Ciudadana y el gobierno de los Estados Unidos el otro día le hicieron un reconocimiento, sin embargo, ella se ha echado en contra de todo el mundo. Porque a quien han visto como la cara de la persecución de la corrupción es a ella, y ciertamente es ella. Porque mientras otros se dedican a hacer relaciones públicas y a hacer relaciones políticas, la señora Jenny se ha tenido que enfrentar a llevar a la justicia a los que se han robado este país. Y en ese proceso de llevar a la justicia a los que se robaron este país, va creando enemigos. Todo ese bulto mediático que se creó con Miriam ya se cayó. Y yo mismo le di tiempo, traté de entenderla, pero ya basta de que nos sigan cogiendo de pendejos, de que sigan jugando con nuestra inteligencia, de que la Procuraduría siga siendo utilizada por un grupo de políticos charlatanes y rastreros para seguir tapando lo del pasado y lo del presente. Ya basta. Es una decepción que la bandera fundamental que se levantó fue eliminar el tema de la corrupción y estemos todavía hablando de este tema. Eso no se puede permitir. Por eso, muy lejos de querer echarle una vaina a Jenny y a Wilson, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, ya todos sabemos cómo se está actuando de verdad en la Procuraduría. Por eso es que ya uno ha dejado de creer en la gente y en las instituciones. Yo le di 2 casos del pasado y 2 del presente a la Procuraduría. No tienen excusa. Pero no soy yo, es la sociedad que ha estado pidiendo esas cosas. Y la sociedad ha estado pidiendo respuestas. Respuestas que no hay forma de dárselas. Porque la respuesta no es haciendo bulto. La respuesta es con resultados. Resultados tangibles. De lo contrario, bye Charlie. Vamos a ir a la pausa. En breve regresamos en A Esta Hora con Obniel Ramírez.